En este lunes tan lluvioso, a ver dónde está. Hola Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tardes frías se sienten en La Paz y bueno, en algunos departamentos también, ¿no? Así que, pero la información no para, la información está caliente y bueno, se tienen diferentes temas, Diego, hablando desde, obviamente lo que todo está preocupando a la población y a diferentes sectores. Al menos son 6 sectores ya, Diego, que se están declarando en emergencia y están dando un plazo incluso al gobierno para que se abrogue el Decreto Supremo 5676, hablando de este cambio del precio del diésel, un cambio diferenciado, incluso una compra diferenciada para diferentes sectores se ha visto pues una afectación, indica, ¿no? Y incluso la CAO ha anunciado que el 50% de la producción estaría en riesgo y esto es totalmente preocupante para toda la población boliviana. Los asambleístas hablaron al respecto, Diego, y bueno, esto fue lo que nos dijeron. Muy grave por el tema del combustible, ¿no? Y en esto tiene que, ya lo habíamos manifestado la anterior semana, el decreto 5676 está incompleto, tendría que también extenderse este tema de proveer diésel de parte de las empresas privadas para que importen, y al haber este movimiento económico también obviamente variaría el precio. Entonces creo que es importante que se considere esto porque el tema de producción en el oriente boliviano principalmente, pero en todo del país en general, va a tener consecuencias por la falta de diésel. Son al menos 6 sectores, diputada, que ya están amenazando al gobierno y están dando marcha. El gobierno tiene que dar respuestas concretas. El gran problema es que no tiene un plan, no nos muestra el plan y seguimos con estos problemas. Ya son 9 meses de gobierno y no nos dan respuestas concretas. En ese sentido, el legislativo continúa haciendo su trabajo. Mañana es la interpelación al ministro de Hidrocarburos. Esperamos también tener respuestas en ese espacio. Preocupa, pero aquí lo que yo quiero que prime es el diálogo que puede hacerlo, como el sector de los cisterneros que, bueno, han podido conversar con el gobierno, están deponiendo las actitudes, están en un diálogo para solucionar problemas. Yo creo que lo mismo tendría que haber con los otros sectores que están demandando una posible abrogación del decreto supremo. Es el gobierno, a través de los ministerios respectivos, entablar un diálogo muy claro para solucionar estas demandas que ellos se sienten afectados por esa norma más que todo, ¿no? ¿Podría abrogar entonces el decreto? Yo, al menos con una posición muy personal, creo que no da para una abrogación, porque yo lo que más pienso que han pensado en la situación del terrible contrabando de diésel que hay. La subvención ya no puede el gobierno no puede sostenerlo porque es un tema que hemos ido arrastrando desde gestiones pasadas y que ahora, como Estado, no tenemos los suficientes ingresos de recursos económicos y seguir pagando una subvención que va más que todo ligada a que sectores de contrabandistas se aprovechen de esa situación, pues no creo que podamos aguantar mucho tiempo. Por eso han decidido sacar este decreto supremo. Nosotros estábamos presentando un proyecto de ley donde hemos consultado a los sectores productivos de que ellos puedan poner su propio surtidor de gasolina y de diésel para poder atender a cada uno de sus sectores. Estos sectores, o sea, como los ganaderos, como también los agricultores, los mineros, podían tener su propio surtidor y a sus afiliados atenderles y venderles ellos. Lo que estábamos viendo es el mecanismo de importación de este diésel y gasolina para evitar ciertas trabas de yacimientos y que se haga también el control de calidad en puerto. Eso estábamos haciendo, pero sale este decreto y rompe absolutamente todo, afectando el bolsillo y el estómago de la gente, porque al final, con toda esta subida, ¿quién paga los platos rotos? Es el ciudadano de a pie, y el ciudadano de a pie ya está cabreado que le pongan todo a la espalda y que no reciba absolutamente nada de respuesta a sus necesidades del gobierno. Entonces, eso es lo que en realidad está molestando a la población y se debe anular este decreto para poderse sentar con los sectores y concertar soluciones de fondo y no parches. ¿Podrá traer más problemas? Son al menos 6 sectores, diputado. Son al menos 6 sectores que ya están pidiendo la aprobación, además de que la CAO ha anunciado que el 50% de la producción estaría afectada. Efectivamente, y son sectores que traen las divisas de este país y son los sectores que dan la plata al Estado. Entonces se les debería atender con mucha delicadeza y ver en detalle la situación que ellos tienen. Y esta situación, por eso les digo, amerita una solución radical para que ellos puedan seguir, o sea, con la tranquilidad para producir.
qué? Si va a afectar, va a haber una crisis alimentaria y ya no el pollo va a costar de nuevo 120, 130, las verduras. Es decir, eso tiene que fijarse el gobierno. El gobierno lo que ha hecho es perder miserablemente el tiempo de los 9 meses sin dar soluciones absolutamente a nada de las necesidades del pueblo. Y si no empieza a ponerse las pilas para poder dar estas soluciones, estamos sentados en una bomba de tiempo que después no nos vayamos a arrepentir cuando explote esto. Esa es la realidad. Y para que dé soluciones tiene que poner gente capaz en cada ministerio. Mira, se nos viene la siembra de papa. Ahorita están justamente en zafra de caña. Están sufriendo de combustible en Santa Cruz, no hay combustible. Se nos viene la siembra de arroz, se nos viene, o sea, sabemos que nuestro área rural que nos mantiene a la ciudad, los empresarios siembra de maíz, siembra de soyas, o sea, no hay combustible. Al año no sabemos cuánto nos va a costar una arroba de arroz, un quintal de arroz, no sabemos por qué, porque no hay combustible. Están sufriendo ahorita con la zafra de caña, se nos viene la zafra de castaña, se nos viene la siembra de papa. Entonces, ¿con qué van a producir nuestra gente campesina que abastece a la ciudad? Entonces, ¿habrá que abrogar este decreto supremo como lo están pidiendo los sectores? ¿O qué solución se podría dar a esta falta de combustible? No solamente diésel, también gasolina. El decreto supremo yo creo que hay que abrogar porque no son 18 bolivianos y todas las estaciones de servicio van a vender a 18, pero no va a decir usted solo consume 20 litros y no te voy a subir. No va a ser así. Sabemos muy bien las mañas, cómo actúan estas empresas, estaciones de servicio. En estaciones de servicio, ¿cuántos se ven actualmente? Están 18 bolivianos, pero ellos van a preferir a 20 para que los mercados negros vendan a 30 bolivianos. ¿Y de dónde van a conseguir para sembrar? Al año no sabemos, se nos viene una crisis económica, se nos viene crisis de producción. Entonces nos sentimos muy preocupados y yo creo que esto vamos a pedir que se apruebe este decreto que ha lanzado Rodrigo Paz. Y en algunas de las aseveraciones que hacían los asambleístas respecto a esto y varios sectores, Diego, que ya están pidiendo la aprobación del decreto supremo. Mañana se viene una interpelación al ministro de Hidrocarburos, a las 10 de la mañana se ha convocado, se va a hablar el tema del abastecimiento de combustible y seguramente va a ser una interpelación muy caliente, fuerte, se podría decir, o muy... pues difícil para el ministro Marcelo Blanco, porque es un tema que sin duda es uno de los que ha sido más débil quizá para el gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Uno de los más preocupantes también que ha tenido. Así que mañana en la interpelación al ministro veremos si asiste o no, ahora ya con este antecedente también de una censura al ministro Espinosa, por la falta ante la Asamblea Legislativa. Y veremos qué dice la Sala Constitucional del Alto, y a partir de lo que diga la Sala esta tarde, puede tomarse la decisión de qué pasa mañana con el ministro Marcelo Blanco en la Asamblea, en esta interpelación que nos adelantabas. Así que está todavía ahí, en el limbo, la sesión de interpelación de mañana. ¿Quién no te dice que al buen estilo del anterior gobierno dicen, no, señores, las interpelaciones no pueden hacerse así solo cuando... solo en verano o solo en otoño, o no sé, cualquier cosa que se les haya ocurrido para justificar o injustificar, ya lo hemos visto, ¿no? Es una película que ya nos la contaron, por lo tanto sospechamos qué puede llegar a pasar. A partir de allí veremos qué pasa mañana. Mientras tanto, Andy, ¿con qué más te encontraste? Justo de este tema hablamos, Diego, sobre lo que va a pasar esta tarde con esta censura al ministro Espinosa y pues los asambleístas han hablado al respecto de la bancada del PDC. El senador Víctor Quispe decía de que habrá que ver qué es lo que pasa. Él dice que no debería de darse esta censura, que más bien debería de volver al cargo. Y otros asambleístas dicen que sería una falta de respeto a la Asamblea Legislativa si es que el Tribunal Constitucional ampara al ministro o exministro, como lo llaman ahora, de Economía, al señor Espinosa, y vemos qué es lo que pasa. Como dices, va a ser sin duda algo que va a llamar mucho la atención, a ver qué es lo que va a pasar y los siguientes pasos que vaya a dar también el gobierno y
con esta interpelación también que se viene para mañana al ministro de Hidrocarburos. Ya serían 3 ministros los que estarían siendo interpelados, de todas formas, del gabinete de Rodrigo Paz. Pero veamos lo que decían los asambleístas. Hay un recurso que ha presentado el exministro para que pueda considerarse hoy en la tarde, que me parece que es a las 4 de la tarde, donde también muchas de las autoridades legislativas van a participar de esta audiencia. Obviamente la justicia tendrá que decidir, más que todo el Tribunal Constitucional, en base a sus diferentes áreas, va a poder establecer cuál es el caso en este aspecto, si da o no da lugar a este recurso que ha presentado. Personalmente, ¿qué opina al respecto? Bueno, varios de sus colegas indican de que estarían faltando quizá las decisiones de la Asamblea, si es que no... Yo hice una retrospección. En la anterior sesión de asamblea, el propio vicepresidente estableció que para tener 2/3 se necesitaba 111 votos para que se pueda considerar la salida de un ministro. Pero en esta sesión solo se tuvo 91 votos. Ahí yo con mi misma intervención dije, debía seguirse una línea. Si se ha establecido ya en la anterior sesión que era evidente 111 votos, para esta debía establecerse lo mismo. Obviamente con eso no estamos diciendo que la posición como Cámara Senadora se estaría rompiendo o debilitando. Lo que sí se debe que ver es una línea jurídica que tiene que plasmarse para toda la legislatura. Entonces ahí un poquito va mi opinión personal, observación que yo hago, ¿no? Este tema. Estoy seguro que se va a declarar improcedente y tal vez se va a suspender el día de hoy porque se está estableciendo de que no tiene calidad de imparcialidad neta porque su hija había estado en el Banco Central de Bolivia. Entonces eso es lo que se va a realizar. La primera actuación, pero no corresponde porque la que ha hecho la acción es la jefa jurídica del Ministerio de Economía y está representando al ministro de Economía, pero su presidente le ha ordenado cambiarlo, entonces tiene que ser retirada esa acción porque ya no es ministro, el presidente ha ordenado eso. Ahora, lo que corresponde legalmente es que el señor, en calidad de ciudadano, el señor Espinosa, como exministro, tendría que hacer un nuevo amparo. Y ahí recién entramos en el tema de fondo. Sí, sale a favor de él. Dudo que salga a favor de él porque la Asamblea Legislativa es un órgano independiente, denominado ex poder independiente, y hemos tenido una decisión sobre los presentes, ha habido quórum. Como le dije al diputado Manolo, tomó una decisión incorrecta al decir que no había quórum y puede haber juicios responsables, completamente desertada eso, porque incluso hay diputados hasta la fecha por Tribunal Supremo Electoral que no han sido posicionados como titulares. Entonces todas las sesiones que han hecho ahí no tenía que tener ese valor legal. Eso sería generar una interpretación vacía. Por eso es que aclaro de que la censura ha sido técnicamente, legislativamente legal. Bueno, hay una susceptibilidad bien grande que todo viene de esa sala, ¿no? Siempre que hay un tema va a esa sala. Espero que esta sala no sea un supositorio del Poder Ejecutivo porque a veces la justicia hace eso, o sean residuos que quedan para violar la Constitución, las leyes. No pueden violar la Constitución, las leyes, quitando atribuciones al primer poder del Estado. Eso ya está fuera de contexto. Yo le sugiero al ministro que se deje de aferrar a su cargo con uñas y dientes, que tenga un poco de dignidad y sangre en la cara. Si a este señor le han censurado, lo mínimo que debe hacer es retirarse y a no insistir en volver. Yo le diría al presidente, se está jugando ya aquí mi dignidad, no puedo ya volver porque estoy cansado de que me insulten. Más bien lo que voy a hacer es aclarar sobre el tema de mi movilidad y poner las cosas bien claras. Eso es normal en una persona que tiene ética. Y si nosotros seguimos en este tren de querer empezar a empujar contra viento y mareo cosas de capricho, generas una susceptibilidad y va a haber una rotura de relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo, que le aconsejo al presidente que no lo haga. ¿Por qué? Porque está violando acá normas y la Constitución y los derechos del primer poder del Estado. Mañana seguramente será noticia lo que vaya a ocurrir de un lado para otro. Mañana será noticia lo que pase con esta sala constitucional, Diego, y la censura o no al señor Espinosa. Sí, sobre lo que dijo el diputado Segarra, totalmente, el diputado. En un país normal es una locura pensar que un juez de una sala constitucional en la ciudad de El Alto le diga a 166 asambleístas titulares y 166 suplentes qué hacer y qué no hacer, pese a que en la Constitución esté escrito.
Pero ¿sabe qué? Pasó. Lo vimos, lo hicieron en el anterior gobierno. Queda como suelen decir los juristas, en la jurisprudencia está que sí, se agarraron de alguna cosita para nunca más poder la anterior asamblea interpelar ni decirles nada a los ministros del anterior gobierno. Entonces, sí se puede. Aunque legalmente no, éticamente no, la ética hemos visto que se la han pasado muchas veces. Así que veremos qué pasa esta tarde y mañana, ¿no? Será interesante en torno a ese tema. ¿Qué más, Andy? Seguramente las salas constitucionales o los jueces se deben de sentir como dioses porque ellos deciden en todo lo que va a pasar Pero o no pasar imagínate, en nuestro país. son semidioses del Olimpo. Bueno, Diego, hablando de la justicia, lo que pasó también este fin de semana con esta acción de libertad a favor del señor Carlos Berzaín, ha sido también uno de los temas que ha repercutido y han hablado los asambleístas al respecto. Hay opiniones divididas, algunos de que dicen que bueno, está bien por el lado de esta acción de libertad en favor del señor Berzaín y otros que está mal. Así que escuchemos lo que dicen los asambleístas al respecto. Vamos a señalar. Primero, un juez de garantías de tal distrito de Cochabamba ha dejado sin efecto el caso del Sánchez Berzaín a foja cero. ¿Qué quiere decir? Tantas muertes que ha habido en Sencata en 2003, hemos estado siempre frente a la bala. No ha habido justicia. No es el único que pasa en Bolivia, sino que también ha pasado otro asunto que tenemos, que el pueblo boliviano conoce. Caso de 2019, que había un proceso contra Yanin Áñez, un juez de garantías lo dejó cero fugas. Y están gozando, las mismas personas están gozando de libertad. El masacre de Sencata se quedó sin efectos, así, de impunidad. Entonces, a ver, ¿dónde está? La justicia estrictamente influido por la política. Goza de esa influencia política el Estado judicial. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos viviendo? Cualquier criminal asesino está libre. No está recluido, pero gente humilde está en San Pedro, en diferentes recintos penitenciarios que no están consiguiendo ningún... están perdiendo por la justicia. Las víctimas dijeron que no fueron notificadas sobre este tema. Bueno, lo van a practicar porque es una artimaña, porque es directamente influido por la política, los estados judiciales, eso es concreto. En todas las gestiones será así que la justicia está... Va a seguir siendo porque con más garantía, con más seguridad, el Sánchez Berzaín quiere regresar a ser ministro de gobierno del Rodrigo Paz. ¿Ese es el pueblo que quiere? Entonces, el pueblo va a saber de aquí a días a ver qué es lo que va a pasar. Gracias. La justicia está empezando a hacer justicia. Yo veo con buenos ojos porque no han dado oportunidad a esa gente que se defienda. ¿Dónde está el decreto que ha hecho el señor Carlos Mesa de amnistía? ¿Se les ha dicho algo a ellos? Eso habría que preguntarse. Porque él saca un decreto de amnistía donde les borra de toda responsabilidad. ¿Quién incendió este golpe de Estado? Pues porque también así golpe de Estado, inventándose absolutamente todo en ese entonces Evo Morales, donde el señor Goni va a vender Bolivia, va a vender el gas. ¿Y quién terminó vendiendo el gas y vendiendo y regalando el mar y el Silala? El señor Evo Morales. Entonces habría que investigarse todos estos detalles y estos aspectos para poner en su contexto real en la justicia de este tema. ¿Qué pasará con las víctimas? Dicen que no han sido notificadas con este tema también. Bueno, eso se aclarará en la justicia. Por eso la mejor forma de aclarar todo esto es en la justicia. No tener en la boca uno la justicia o juzgar. Es la justicia ahora transparente la que debe aclarar absolutamente todo. Bueno, y el abogado Roberto de la Cruz, Diego, decía de que si no habían sido notificados sobre esta decisión y que, bueno, van a apelar también a esta decisión, ¿no?, que se ha tomado y van a ver cuáles van a ser los siguientes pasos también, porque recordemos que ha habido víctimas en lo que ha pasado en 2003 y también lo último que se conocía, que el señor Sánchez Berzaín está pidiendo la investigación también al señor Carlos Mesa por lo ocurrido en el 2003. Así que, bueno, es información que va a dar también mucha tela que cortar.
Sí, hablábamos más temprano con otro de los abogados, Thomas Becker, que nos decía que ni el Ministerio Público fue citado a esta audiencia, mucho menos las víctimas. Por lo tanto, hay ahí una serie de irregularidades, así lo interpreta Thomas Becker y el equipo de abogados que acompañan a los familiares de las víctimas de octubre, y en ese sentido han presentado ya, o van a presentar, una, diríamos, una revisión de esta decisión de una sala constitucional. Pero hasta que no haya tribunal constitucional, estamos en la trampita que nos han dejado, que no se pueden solucionar ciertas cosas porque no hay sala plena, es decir, los 9 miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y claro, eso lo hicieron con una intención política muy fuerte. El anterior gobierno hizo ese mamarracho y ese desastre con el Tribunal Constitucional porque tenía algo muy claro: seguir controlando mediante el Tribunal Constitucional ciertas decisiones, o como decía Silvia Salame, ciertas resoluciones y fallos a medida, ¿no? Que aceptaban parte de una sesión de asamblea, otra no. ¿Se acuerdan esos mamarrachos que hemos analizado? Bueno, pero miren lo que ha abierto la puerta. Ese descalabro institucional, lo que ocasiona es que ahora resulta que un juez decidió que todo vuelve a foja cero y casi que no hubo muertos en octubre de 2003. Ocurrió hace 23 años. Estamos a puertas de conmemorar, de recordar 23 años de la masacre de octubre. Y ahora a sus familiares decirles no había pasado nada, realmente es muy complicado. ¿Y a quién va a recurrir? En Bolivia a nadie, porque no hay tribunal constitucional. Entonces irán a tribunales internacionales, donde ahí todo funciona mejor, aparentemente. Hay que estar atentos ahí haciendo el seguimiento a este tema, Andy. ¿Con qué más te encontraste? Bueno, ya la yapita, con lo que todos nos hemos encontrado, Diego, con este frío en La Paz. Bueno, así que hay alertas también que ha lanzado la alcaldía en todo caso. 2 alertas. Uno de las nevadas, que va a continuar el descenso de temperaturas, y nos sentimos en un refrigerador, por lo menos en La Hollada, por toda la nevada que está cayendo en la cumbre. Y bueno, ese es el aviso, ¿no?, de actualización de nevadas. Dice, continúa el descenso de temperaturas. Y esto va a ser desde las 11 de la mañana, dice, va a durar 6 horas aproximadamente, quizá dure más incluso. Y otro aviso de ráfagas de viento, esto por la velocidad moderada, dice, a temporalmente fuerte. Así que desde las 11:45 también se estima 2 horas. El frío se siente en La Paz y hay que sacar la ropa abrigada y tratar de tomar bebidas calientes sobre todo, ¿no? Porque el frío está terrible en la ciudad de La Paz, por lo menos, y en diferentes departamentos también, que lo hemos estado observando. Incluso la terminal de buses ha suspendido las salidas a algunos departamentos, esto por las carreteras. Esto es importante para las personas que viajan también a Cochabamba y a Santa Cruz. Se ha intervenido, se ha deshabilitado en todo caso las salidas hacia estos departamentos por la calidad en la que se encuentran en este momento. Hay suspendidas hasta nuevo aviso, así que hay que estar atentos, Diego, a la página por lo menos de la alcaldía, de la terminal de buses, para saber si podemos viajar o no por este frío, ¿no? Tomar en cuenta todas estas recomendaciones también que nos dan los del servicio de meteorología, para no enfermarnos, sobre todo en este tiempo, por estos avisos de ráfaga de viento, de las nevadas y todo lo que estamos viviendo, por lo menos estos días. Hoy totalmente ha disminuido las temperaturas, Diego. Sí, ahí estaba entonces la actualización informativa. Gracias, Andy, porque la última que teníamos era la actualización de alerta, en todo caso. Era alerta por descenso de temperaturas. Ahora está actualizada ya por nevadas, o sea que, ojo, esto no ha parado. Hay todavía pronóstico de que caiga un poco más de nieve en ciertas alturas, es cierto, pero que indudablemente afectan en el caso de La Paz, a la ciudad de La Paz, no por la nieve, sino directamente, sino por el frío que va a generarse a partir de allí, y la humedad, ¿no?, que realmente está con todo. Así que a abrigarse, como decía nuestra compañera Andrea Taboada, tomar chocolatito caliente,
¿no? El mejor acompañante de repente para este momento. ¿Qué te digo? Yo ya le brinqué al panetón. No llegamos a septiembre y ya le metí el primer panetón del año. Así que ya hay panetón. Esa es la buena noticia, con chocolate caliente. Y este clima es la combinación perfecta. Un aliado perfecto, sin duda. Vamos a ir a buscar. O los Sí. que, bueno, tengamos ahí harina, quizá unos buñuelitos más para Ay, qué acompañar. rico. Espectacular. Así que, bueno, yo de acá me voy a mi casa, me meto en cama y nos vemos mañana, Diego, con más información. Buenísimo, con mejor clima, esperemos. Gracias, Andy. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, Diego. Ahí estaba nuestra compañera Andrea Taboada.